Buenos días, mi nombre es Carolina Herrera y esta es mi presentación oral de Español a Literatura de nivel superior. El tema que he escogido es la técnica del iceberg en la obra El viejo y el mar. Primeramente, el autor es Ernest Miller Hemingway, un reconocido periodista y escritor de relatos cortos, nacido en Oak Park, Estados Unidos, el 21 de julio de 1899. Fue muy reconocido a nivel mundial por haber obtenido el premio Pulitzer en el año 1953 y el premio Nobel de la Literatura en el año 1954 por su obra El viejo y el mar. El movimiento literario al que pertenece este autor es la generación perdida, que se caracteriza porque el conjunto de autores pertenecientes a este movimiento literario habían participado tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, este era un periodo de guerras en el que se expresa una actitud de sentimentalismo de estos autores ante estos acontecimientos de guerra. Abarca desde la Primera Guerra Mundial hasta la Gran Depresión ocurrida en Estados Unidos, donde ocurrió una baja de precios y de la economía de Estados Unidos en el año 1929. La obra El viejo y el mar fue un relato corto escrito en el año de 1951, en un periodo corto de 8 semanas aproximadamente en el que el escritor escribió esta obra, y fue publicada en el año 1952, cuyo argumento se basó en expresar la vida de un viejo personaje que era un pescador y que llevaba bastante tiempo sin pescar absolutamente nada y no tener para su alimentación. Y también un personaje llamado Manolín que lo acompañaba siempre en sus aventuras. Los elementos narrativos que abarcan esta obra son el escenario, que es una pequeña isla ubicada en La Habana, y lo podemos notar en una de las citas dentro de la obra que menciona siempre podré guiarme por el resplandor de La Habana. Los personajes que detalla el autor: está Santiago, que es el anciano pescador, Manolín, que es el joven que acompañaba siempre en sus pescas, y también existen ciertos personajes que no son detallados directamente por el autor, como es el dueño de la terraza, un comedor que estaba en el lugar, en el sector, también algunos de los pescadores de la zona. El tiempo empleado en esta obra es cronológico, pues muestra una secuencia lineal de todos los hechos que ocurrían, y asimismo se hace uso de la analepsis para hablar de recuerdos que tenía el anciano sobre su vida pasada y las hazañas que hacía en el mar. Y también hace uso de prolepsis para referirse a suposiciones de lo que podría pasar en el futuro. El lenguaje empleado en esta obra es un lenguaje cotidiano que usa también léxicos propios de la isla caribeña ubicada en Cuba, y también usa ciertos términos vulgares, como cuando se refiere a los tiburones que rondan el sector, diciéndoles malditos galanos, hablando así de una forma despectiva hacia esos animales. El narrador que se presenta también en esta obra es un narrador omnisciente, pues conoce todas las actividades, actitudes y sentimientos de todos los personajes participantes. Y el estilo empleado es un estilo tanto directo, pues muestra los diálogos entre los personajes, y un estilo indirecto cuando se muestran las narraciones lineales del autor. Las figuras literarias más importantes encontradas en este libro son la metáfora, el símil y la personificación. La metáfora es una comparación de dos objetos sin usar la palabra o el conector como, y lo podemos evidenciar con una de las citas que dice: el mar es dulce y hermoso, pero puede ser cruel y se encoleriza súbitamente. Hemingway, el año 1952,
página 14. También se usa el símil para realizar comparaciones usando la palabra como y que son evidentemente atribuirle las mismas características a dos objetos. Y lo evidenciamos con la cita que dice su camisa había sido remendada tantas veces que era como la vela. Hemingway, 1952, página 8. Y la personificación, que es atribuirle cualidades humanas a objetos inanimados, y también se evidencia con la cita mientras remaba oía el tembloroso rumor de los peces. Hemingway, 1952, página 14. Los contextos de la obra más importantes son el contexto social, el histórico y el ideológico. El contexto social y el histórico abarca el periodo entre guerras que ocurría con estos autores que habían participado en estas guerras, y tenían un sentimentalismo a partir del año 1930, un sentimentalismo bastante de resentimiento hacia los constantes acechos que habían ocurrido sobre todo a los países europeos como París. Y el ideológico era una actitud y una postura bastante contraria, que rechazaba todos estos, la violencia que había ocurrido en este periodo de guerra. La época del autor es entre los años 1899, que fue cuando nació, y 1961, cuando se suicidó. Comprende la Primera Guerra Mundial, cuando el autor había participado como voluntario, siendo conductor de una de las ambulancias. La Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, que fueron como que codependientes, y el autor participó como periodista, cubriendo todos los hechos y publicándolos a la sociedad para que conocieran acerca de lo que estaba sucediendo en las diferentes zonas, sobre todo europeas, sobre lo que ocurría en las guerras. Las ideas del autor, sobre todo sobre la realidad. Una de sus citas dice: si nuestros padres son la vara con la que nos medimos, vivir a la sombra de un padre suicida equivale a viajar por una carretera llena de baches en un camión cargado de nitroglicerina. Con esto nos quiere decir que nuestros padres tienen bastante influencia en lo que seremos en un futuro, y es por esto que Hemingway se dice que era una persona bastante egocéntrica, y al mismo tiempo se mostraba ante los demás bastante egocéntrico, y al mismo tiempo en su intimidad era una persona bastante insegura de sí mismo. Y todo esto se le atribuye a que su padre alguna vez tuvo alguna enfermedad terminal y prefirió suicidarse, y su madre era una persona autoritaria que le obligaba a vestirse como una mujer. Entonces todo esto acarreó estos sentimientos del autor, y incluso en alguna de sus entrevistas manifestó que él no quería a su madre. Las características del conjunto de obras del autor son que el estilo es realista y crudo, como podemos evidenciar en la obra de El viejo y el mar, que se muestra la pobreza extrema, la descripción de los personajes de forma directa e indirecta, como hemos notado que describes únicamente a dos personajes de manera concisa y muestra sus características, mientras que de los demás personajes solamente es una descripción superficial. Existen diálogos en sus libros, como obviamente podemos ver en el libro que existen diálogos entre los personajes, y se muestra la historia de héroes que cumplen la suerte del código de honor. En este caso, Santiago cumplió con el código de honor, pues nunca se rindió hasta el final, perseveró hasta conseguir un gran pez. El tema que he escogido con respecto a esta obra es la técnica del iceberg en la obra El viejo y el mar.
Para empezar, debemos saber que una técnica literaria son procedimientos, recursos y hasta trucos de los que se vale el autor para expresar un mensaje o un contenido. La técnica que he escogido es la técnica del iceberg, que es uno de los principales exponentes de esta técnica es precisamente Ernest Hemingway, y él manifiesta al respecto que todo relato debe reflejar solo una parte pequeña de la historia, dejando el resto de la lectura a interpretación del lector sin evidenciar el verdadero final. Por esto se le atribuye el nombre de iceberg, porque únicamente se da a conocer y se muestra la punta del iceberg, mientras que el resto, que en la mayoría de los casos es la parte más importante o la parte más grande, se le atribuye al lector para que lo interprete a su manera. La importancia 1 es que se eliminan ciertas partes superfluas, partes que no son importantes en el escrito. Era un viejo que pescaba solo en un bote en el Gulf Stream y hacía 84 días que no cogía un pez. Esta es como que la principal descripción con la que empieza a hablar sobre el personaje principal, que es Santiago, y como podemos notar no detalla a profundidad, sino que simplemente lo hace de forma superficial. La importancia 2 es que se omiten aspectos obvios. El muchacho vio que el viejo respiraba y luego vio sus manos y empezó a llorar. Se dice que el muchacho empezó a llorar al ver sus manos, obviamente porque estaban muy lastimadas, y esto no se explica en la obra porque porque es una parte obvia que el lector ya debe sobreentender. La importancia 3 es la existencia de correlaciones no explícitas. Esto quiere decir que se relacionan objetos y que no son de manera explícita, sino que el lector lo debe interpretar, como el viejo llevaba 84 días sin hacer una sola captura. Esto se refiere a que el viejo no pescaba absolutamente nada y por ende él seguía en su situación de pobreza. La importancia 4 es el uso de yuxtaposiciones. Las yuxtaposiciones son conectores entre sílabas, entre oraciones con diferentes o sentidos similares. La cita dice: sujetó el sedal contra su espalda y observó su sesgo en el agua. El bote seguía moviéndose ininterrumpidamente hacia el oeste. En este caso, el punto y coma es la yuxtaposición que une dos de las oraciones y se omiten ciertos términos conectores como el por qué o el ya que explicarían razones. Y la importancia 5 es el final inconcluso. El final de la obra termina con esta cita que dice: todavía dormía de bruces y el muchacho estaba a su lado contemplándolo. El viejo soñaba con los leones caídos. En esta parte el libro no explica el final de la obra, sino que simplemente habla de lo que sucedió esa tarde con el anciano y dejando al lector en una idea bastante inconclusa, lo cual deberá interpretar a su manera. En conclusión, la técnica del iceberg empleada por Ernest Hemingway influye en el lenguaje, pues recorta ciertas palabras y ciertos aspectos que son obvios. En los personajes, pues no realiza una descripción concreta de cada uno de los personajes que van participando en la historia. Y en la trama en general, pues todo lo que constituye la obra es bastante resumido y el resto deberá ser interpretado por el lector.